Ahí estamos grabando, ¿listo? Este capítulo 10 de costeo estándar tiene como objetivo los siguientes, y estos 4 son los que estaremos abordando inicialmente. Primero de ellos es explicar la forma en que se fijan los estándares de materiales directos y los de mano de obra directa. En segundo lugar, calcular el precio de los materiales directos y las variaciones de cantidad y explicar su significado. Tercer lugar, calcular la tasa de mano de obra directa y las variaciones en la eficiencia y explicar su significado. Y cuarto lugar, calcular el gasto en materia de costos indirectos variables de manufactura y las variaciones en la eficiencia. Lo primero que hay que plantear pues es que es un estándar, ¿no? Y como yo les decía, es una referencia para medir un desempeño. Los estándares se utilizan ampliamente en la contabilidad administrativa, donde se relacionan con la cantidad y costo de los insumos para los productos manufacturados o la prestación de servicios. ¿Listo? ¿Qué hacemos con esos estándares pues, a nivel de gestión administrativa? ¿Sí? Primero es definirlos, fijarlos en cuanto a cantidad y costo de cada uno de los insumos. ¿Sí? Y mediante los estándares de cantidad se especifica qué cantidad de un insumo en especial debe utilizarse para manufacturar un producto o prestar un servicio. Y con los estándares de costo o precio se especifica cuánto debe abonarse por cada unidad del insumo. Las cantidades y costos efectivos de los insumos se comparan con esos estándares. Entonces, si la cantidad o el costo de los insumos se apartan significativamente de los estándares, los administradores investigan por qué se produjo la variación. El objeto es encontrar la causa del problema y por consiguiente eliminarla de forma tal que no vuelva a ocurrir. Esta figura 10.1 nos muestra cómo es el ciclo de análisis de la variación, ¿sí? que es un poco también un tema de gestión administrativa. ¿Sí? Mire que todo inicia como inicia. ¿Sí? Usted va a elaborar un informe de desempeño del costo estándar. ¿Sí? ¿Cómo sería ese informe? Ese informe sería, yo le estaba mostrando un Excel de cuál es la referencia que uno se gasta en cuanto a insumos y costos indirectos de fabricación y mano de obra de un control de ortodoncia. ¿Sí? Eso es como mi estándar. Yo lo que debo hacer es comparar eso con la realidad. O sea, cuando yo tenga cifras reales de un mes ya finalizado, yo debo comparar, ¿sí? Para pues entender que hay unas variaciones. ¿Sí? Las cosas no se dan exactamente igual como estaban previstas en mi estándar. Entonces, yo analizando las variaciones, yo identifico preguntas. ¿Sí? Y esas preguntas, pues debo encontrar las explicaciones del por qué de esas variaciones. ¿Sí? Esas variaciones es porque yo me gasté más cantidades, menos cantidades, porque el insumo me costó más o menos dinero. ¿Sí? Y una vez entiendo yo qué es lo que está ocurriendo, pues yo tomo medidas correctivas, pues para que, digamos, las situaciones sean más parecidas a mi estándar, ¿sí? Y esas variaciones tiendan a ser mínimas. Y entonces ya con esas medidas correctivas, pues que yo pongo en práctica, entonces pues ya continúo en el siguiente periodo, pues operando mi negocio, ¿sí? Y vuelve y juega. Entonces, es una evaluación al desempeño que yo debo hacer mensualmente en la medida de lo posible. Entonces, ¿cómo fijamos o establecemos los costos estándar? Aquí hay un tema interesante y es una comparación entre un estándar ideal y un estándar práctico. El práctico puede servir para múltiples propósitos.
No solo muestran situaciones anormales, sino que también sirven para predecir los flujos de efectivo y planificar el inventario. ¿Listo? No es posible emplear los estándares ideales para predecir y planificar. No admiten ineficiencias normales y por tanto dan como resultado cifras de planificación y de pronósticos poco realistas. ¿Listo? Y yo le doy un ejemplo. Usted inicia el semestre y usted, digamos que se fija cuál es como el estándar de su desempeño en la materia de costos. Entonces usted se pone un 5, ¿ya? Entonces ese viene siendo el estándar ideal, porque de pronto usted a lo largo de la carrera, pues nunca le ha quedado una materia exactamente en 5, ¿sí? O pues si le quedó una materia en 5, pues fue una de todas las que ha visto. Entonces más bien uno, o sea, porque ¿qué es lo que estaría uno haciendo como estudiante? Listo, mi estándar es sacar 5 en esta materia. Entonces cuando usted hace un quiz o un trabajo o un examen, usted compara cuánto sacó versus ese estándar ideal de 5, ¿sí? Y eso le va a dar una variación. Entonces, eh, porque usted de ahí va a entrar a entender, bueno, ¿y qué me pasó? ¿Por qué no saqué el 5? Entonces resulta que sacó 4.6. 4.6 es una buena nota y pues digamos que no encuentra usted de pronto como la explicación, no, pues yo estudié, yo le dediqué el tiempo que era, yo asistí a las clases, ¿sí? Entonces digamos que pues, se vuelve como muy difícil porque es como un estándar ideal. Entonces más bien un estándar práctico es pues si su promedio acumulado en la carrera, la fecha es 4,4. Entonces usted dice, no, pues yo quiero mantener mi promedio o subirlo un poquito. Pues se pone un estándar práctico, ¿sí? Mi materia, todas mis materias, entre ellas costos, me debe quedar en 4,5. Entonces cuando entra a analizar cuánto saca versus el 4,5 que tiene usted como estándar práctico, pues de pronto ya la explicación es más, más fácil. De pronto, pues si sacó 5, ¿sí? Pues usted puede decir, no, pues es que, no sé, tenía una, estuve de buena y me salió algo que preguntaban en el semestre anterior y tenía pues el archivo a la mano, entonces pude como mirar, entonces es una variación, digamos ahí, favorable y tiene la explicación de por qué se dio así. Entonces, ese es más o menos pues el tema del estándar ideal versus el estándar práctico. A nivel de los materiales, el precio estándar por unidad de los materiales directos debe reflejar la cantidad de material requerida para cada unidad de producto terminado, así como también un excedente para desperdicio inevitable, rezagos y otras ineficiencias normales. Pues aquí hay un ejemplo de un estándar de precio para los materiales, ¿sí? Entonces mire que compran un insumo, que son unas barras de peltre de primera, que vienen por 40 kilos y valen $3,60, pero eso es puesto en la fábrica de mi proveedor. Yo como necesito manufacturar aquí en mi fábrica, pues hay que agregarle un flete que es de 0,44 y entonces yo tengo que tener unos equipos y unos empleados que me valen una plata para que reciban y manejen ese insumo que llega, eso me vale 0,05. Al proveedor a veces me ofrece un descuento, yo le pago de pronto rápido y me hace descuento por pronto pago, por ejemplo, que veíamos en la clase anterior. Entonces eso lo que hace es reducirme, pues es un descuento, reduce mi costo en 0,09. Es decir, que el precio estándar por, por kilo, digamos, viene siendo 4 dólares. No, no es exactamente los 3,60 que viene de pronto en la factura del proveedor, sino que realmente a mí me termina costando 4. Entonces esto nos invita a tener pues como los ojos abiertos para considerar esas diferentes posibilidades. Ahora en cuanto a cantidad, la cantidad estándar por unidad de materiales directos debe reflejar la cantidad del material que se requiere para cada unidad del producto.
terminado, así como un margen para desperdicios inevitables, pérdidas y otras ineficiencias normales. Resulta que eh, yo lo que hago, mi producto terminado son unos sujetalibros, ¿sí? Y para hacer un par de sujetalibros yo necesito 2,7 kilos, ¿sí? Pero yo he visto que hay desperdicio, o sea, ustedes miran las líneas de producción y las líneas de producción no son impecables, pues limpiecitas, sino que los insumos se van desperdiciando ahí a lo largo de la línea, ¿sí? Eh, entonces eso me puede sumar 0,2 kilos. Y también de vez en cuando me rechazan un producto, ¿sí? Un producto sale que ya está fabricado, pero no pasa el control de calidad y no lo puedo vender, pero ese producto ya tiene los insumos. Entonces, ese insumo que ya tiene ese producto y que no se puede vender, pues hay que repartirlo entre los otros porque pues ya igual hubo ese consumo, ¿sí? Entonces aquí uno le pone un margen de rechazo que en este caso es de 0,1 centavo. Perdón, no centavo, sino kilo. Es decir que lo que realmente mi fórmula o mi receta me está diciendo que se requieren 2,7 kilos, realmente yo estoy viendo que hay que destinar 3 kilos para hacer un sujetalibre. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un listado de materiales? Pues ahí se muestra la lista en donde tengo cantidades de cada tipo de material en una unidad de producto terminado. En este caso, pues la unidad de producto terminado es el sujetalibro. Es una fuente práctica para determinar la necesidad de material básico por unidad, pero debe ajustarse respecto al desperdicio de otros factores. Una vez fijados los estándares de precio y cantidad, el costo estándar de material por unidad de producto terminado se calcula de la siguiente manera. Entonces es la multiplicación de los kilos que necesito por el precio por kilo. Entonces yo en cuanto a ese insumo me estoy gastando 12 pesos por unidad. ¿Listo? Sucede algo parecido con el tema de la mano de obra directa. En cuanto a la tasa estándar, que aquí ya pues uno habla como de tasa, pero sigue siendo el mismo precio, sino que no es el precio del insumo, sino el precio del trabajo. Entonces resulta que la persona se gana un salario por hora básico, pero uno tiene que sumarle, esto es lo que recibe la persona como empleada, pero uno como empleador le termina pagando un tema de un factor prestacional, ¿sí? Un tema de seguridad social, de pronto unos beneficios eh, adicionales. Entonces, que en este caso, esa persona que recibe el salario, digamos, mínimo o algo de 10 pesos la hora, a nosotros como empresa nos está costando 14 pesos la hora. Y en cuanto a cantidades de la mano de obra también ocurre algo parecido. Entonces, el tiempo estándar de mano de obra directa que se requiere para completar una unidad de producto, lo que se denomina horas estándar por unidad, es tal vez el único estándar cuya determinación es la más complicada. Una forma consiste en dividir cada operación realizada sobre el producto en movimientos corporales elementales. Entonces, miren, una persona para hacer una unidad de producto puede que la haga en 1,9 horas, ¿sí? Pero es que también hay que contabilizarle a esas personas un tiempo donde van a estar descansando y están yendo al baño. También hay que contemplar que la persona, por más de que tenga la disposición de producir todo el tiempo, a veces las líneas de producción pues les hacen limpieza o hay un tiempo ocioso, ¿sí? Porque a veces se para una máquina, entonces eso también va sumando. Y los rechazos, de lo que hablábamos, que no pasa el control de calidad y el producto pues ya incurrió en unos costos porque ya tiene unos insumos, pues también incurrió en unos costos porque ya tiene un trabajo ahí. ¿Sí? Y ese trabajo pues lo deben asumir los otros productos que sí pasan el control de calidad y que sí se venden al público porque hay que contabilizar eso en algún lado. ¿Sí? Entonces, neto, si uno se va a ver, se requiere 1,9 horas para hacer ese producto terminado, pero hay que contemplar que la persona pues dispone de 2,5 horas por lo que hemos explicado. ¿Listo? Entonces aquí se ve reflejado.
que se gasta la persona 2.5 horas por cada unidad y se le paga 14 pesos por hora, pues el costo de mano de obra directa de ese producto va a ser de 35 pesos. Pues. Y para el otro rubro, que son los gastos indirectos de manufactura, pues también ocurre algo similar. Ahí se trabaja con un concepto de una tasa predeterminada de costos indirectos. Entonces la tasa predeterminada pues se puede expresar, por ejemplo, en hora hombre o en hora máquina. Y, y pues si para hacer un producto se están demorando 3 horas hombre, por ejemplo, pues el costo indirecto de fabricación se podría proyectar en 7,5. Esta pues es una tabla que está como resumiendo todo lo que hemos dicho hasta el momento. Tengo mis tres componentes del costo, ¿sí? Y mi costo total. Y tengo mis tres columnas, ¿sí? La receta de cocina, o sea, las cantidades. Ya tengo aquí mi receta de cocina valorizada porque cada insumo le pongo un precio. Y pues ya la multiplicación aquí de la cantidad y el precio, pues ya viene siendo mi costo, mi costo estándar. ¿Listo? Preguntas, muchachos.